Bienvenidos a todos, a la gente que venís de fuera, a la gente que sois de casa. Bienvenidos, esperemos que hoy sea... Creo que va a ser una charla, un Charlando en GAM muy especial, de estos que van a quedar, que no van a quedar en el olvido, que todos nos acordaremos de madre. Qué bueno fue aquel cuando vino Amador, porque lo que pretendemos en esta iniciativa de Charlando en GAM, pasa Zubi, sin miedo. Y Carmen, siéntate. Carmen, por favor, sienta. Aquí hay algún hueco que quedan dentro de lo que es el proyecto de sostenibilidad que estamos llevando a cabo dentro de GAM. Tenemos diferentes iniciativas y en la parte más social, una de las iniciativas es este Charlando en GAM, y lo que animamos es atraer y que venga gente para que nos pueda aportar cosas. Y creo que hoy, en el día de hoy, Amador lo va a hacer, y lo va a hacer mucho. Tenemos la suerte de contar con él, que él es muy humilde y nunca lo dirá, pero es un genio y es un pedazo de crack, un investigador como pocos hay. Y encima tenemos la suerte de que sea asturiano, así que no voy a hacer ningún spoiler de lo que va a hablar, para que estemos todos atentos. Y luego os animo a todos a que llamamos charlando porque nos gusta charlar al final. En cuanto termine, os animo a que, oye, ¿queréis decir algo, queréis aportar algo, queréis hacer alguna pregunta? Pues que lo hagáis sin miedo. Y al final luego os contaré, que os invito a tomar un pequeño cóctel, el que quiera. Así que nada, le damos un aplauso y empezamos. Gracias. Bueno, pues muy buenos días, Pedro. Gracias por esta cariñosa presentación. Y bueno, gracias a ti, Pedro. Pedro Luis, gracias por la invitación a GAM. Es para mí un honor y un placer estar hoy aquí, en una empresa prestigiosa como esta, en un espacio de innovación como esta, que se presta tanto al diálogo, y encima unirme a las grandes personalidades que estáis aquí hoy y otros ponentes que me precedieron. Y además, también para mí tiene hoy una parte emotiva, pues aquí tengo conocidos, parientes, bueno, además de Iñaki, pues están Ricardo Velasco, Francisco Velasco, que son cuñados, ¿no? Elías, perdón. Sí, Elías. Bueno, pues hoy vamos a charlar en GAM y vamos a charlar un poco y vamos a hacer un pequeño viaje al futuro. Claro, el viaje al futuro es muy largo, o sea que nos vamos a detener en unos temas concretos. Hablar de ciencia y hablar de innovación es hablar del futuro, porque lo que hoy tenemos en los laboratorios un día puede pasar a formar parte de nuestras vidas. Vamos a hablar del futuro y vamos a hablar de grandes retos y grandes desafíos que tenemos en nuestra era. Y entonces, como es una charla en GAM, pues he invitado aquí a este señor, a Smalley, Premio Nobel de Química, a que me diga cuáles son los grandes desafíos. En una conferencia en Boston, en el año 2004, él dijo que los grandes problemas a los que se enfrentará la humanidad durante este siglo son esos que veis ahí. Energía, agua, alimentos, medio ambiente, pobreza, terrorismo y guerras, enfermedades, educación, democracia y crecimiento de la población en un planeta con recursos finitos. Bien, cuando le preguntaron a Smalley en esa conferencia prestigiosa si de estos 10 problemas tuvieses que quedarte con uno, ¿cuál dirías? Y él dijo, la energía. Y dijo que se quedaba con la energía porque los otros problemas de alguna forma estaban relacionados con la energía. Por ejemplo, el segundo problema, el agua. Nosotros hoy no somos conscientes de que al abrir el grifo y tener agua potable, eso es un lujo que en muchos países subdesarrollados no se pueden permitir. Una depuradora conlleva un gran gasto energético. El binomio energía-agua son indisolubles. Si vamos, por ejemplo, al punto 6, ahora en boga, terrorismo y guerra, muchas guerras tienen como motivo el control de los recursos energéticos. O sea que, bueno, vamos a hacerle caso a Smalley, que la energía es un gran problema y creo que hoy todos somos conscientes de ello, ¿no? En esa conferencia también participó otro premio Nobel, McDiarmid, y le preguntaron cuál era el problema al que nos enfrentaríamos en el siglo. Y él también dijo que el primer problema era la energía. Los dos premios Nobel, los dos trabajaban en el mundo atómico y molecular. Luego quizás también nos ofrecen una pista, y es que desde el mundo atómico y molecular pueden venir soluciones a algunos grandes problemas de nuestra era. Pero bueno, antes de no os asustéis con estas palabras, vamos a ver qué es eso del mundo atómico y molecular, del nanomundo. Vamos a ver de qué estamos hechos. Si nos cogen, nos parten en trozos cada vez más pequeños, a mí, al ordenador,
al final nos encontramos con unas partículas muy pequeñas que llamamos átomos. Todos y todo estamos hechos de unas partículas llamadas átomos. Y lo que nos diferencia a unos de otros es el tipo de átomo, no es lo mismo carbono que oxígeno, o la colocación de los átomos. Fijaros, unos mismos átomos de carbono, esas esferas negras, dependiendo de cómo estén colocados, pueden dar lugar a dos materiales muy diferentes. Aquí tenemos el grafito, la punta del lápiz, un material blando. Y aquí el diamante, un material muy duro. Fijaros, simplemente cambiando la alineación de los átomos, cambian las propiedades del material resultante. Es como un equipo de fútbol, cambiar la alineación. Sería entonces fascinante contar con una tecnología que nos permitiese reordenar átomos, alinearlos, moverlos a voluntad. Eso es la nanotecnología. Una ingeniería a escala atómica y molecular. Una ingeniería que mueva átomos y moléculas. Igual que un albañil puede coger ladrillos y ladrillo a ladrillo construir un edificio a la carta, los nanotecnólogos podemos coger átomos y átomo a átomo construir materiales a la carta, materiales con propiedades controladas para fines específicos, materiales al servicio de la humanidad, al servicio de ese pálido punto azul que diría Carl Sagan, que no es más que el planeta Tierra visto desde los cielos. ¿Y qué es la nanofotónica? Es algo en lo que yo investigo y esto es simplemente el diseño de materiales y dispositivos para la captura, guía y manipulación de luz. Bien, vamos a ver esto. Podemos, por ejemplo, diseñar materiales para atrapar eficientemente la radiación solar. El Sol tiene un grandísimo potencial. Una sola hora de sol bastaría para abastecer las demandas energéticas de la humanidad durante todo un año. Si fuésemos capaces de atrapar la radiación solar en su totalidad, una hora de sol, un año de consumo energético de la humanidad. Here comes the sun, here comes the sun, I say. Aquí viene el sol, decían los Beatles, y ahí está la celda solar fotovoltaica, ese dispositivo que atrapa la luz del sol y la convierte en electricidad. Un dispositivo que fue inventado en los prestigiosos laboratorios Bell de Estados Unidos en el año 1954. En aquel entonces, los medios de comunicación, como el New York Times, llenaban páginas y páginas. E incluso el New York Times en portada decía: en los laboratorios Bell se acaba de inventar un dispositivo, la celda solar fotovoltaica, que atrapa la luz del sol y la convierte en electricidad. Año 1954. Y decía el New York Times en portada: el petróleo tiene los días contados. Lo cierto es que fallaron las predicciones y más de medio siglo después, la energía solar solo representa entre el 1 y el 2% del consumo energético mundial. Además de factores políticos y económicos, que por supuesto los hay, también hay factores tecnológicos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se ha impuesto la energía solar, por ejemplo, fotovoltaica? El sol nos emite luz y esa luz, aunque la percibimos como blanca, es la suma de los 7 colores del arco iris más el infrarrojo y el ultravioleta, invisibles a nuestros ojos, pero también presentes. Bien, pues de todos esos colores, de todos esos rayos de sol, estas celdas de silicio, las que vemos en las calles, similares a los laboratorios Bell, solo atrapan de forma eficiente entre el rojo y el infrarrojo cercano. Estamos desaprovechando el resto de colores de sol y por eso son tan poco eficientes. Y además son caras. Vosotros diréis: yo tengo silicio en mis ordenadores, tengo microchips de silicio. Efectivamente, pero tengo microchips, pequeñas cantidades de silicio. Si yo quiero atrapar mucha radiación solar, necesito mucho silicio y entonces eso lo encarece. Luego, un dispositivo que es caro y poco eficiente no triunfa. Vosotros que sois gente de empresa lo sabéis mejor que yo.
Para que algo llegue al mercado tiene que ser, a poder ser bueno, bonito y barato, como hace GAN. Bien, ¿cómo solucionar esos problemas? Empezamos con el problema del coste. Si en vez de tener una gran celda solar expuesta al sol, pudiese concentrar los rayos de sol en una diminuta región, disminuiría el tamaño de la celda solar y, por lo tanto, abarataría costes. Eso se llama concentrador solar, un embudo solar. Bien, pues en nuestro laboratorio, ya empecé hace años con esto en Estados Unidos, estamos trabajando en una tecnología conocida como concentrador solar luminiscente. Luminiscencia significa absorber y reemitir luz. Si sobre un vidrio o un sustrato transparente deposito unos materiales luminiscentes de una forma especial, esos materiales atrapan la luz del sol y la reenvían a los bordes, donde celdas solares lo convertirán en electricidad. No sé si podéis apreciar cómo los bordes brillan más. Ese vidrio atrapa la luz del sol, la envía a los bordes y ahí celdas solares lo convierten en electricidad. Aquí tengo un pequeño prototipo por si no me creéis, ¿no? Esto es un vidrio o un plástico recubierto con materiales luminiscentes. Atrapa la luz del sol y lo reenvía a los bordes. No sé si podéis apreciar cómo brillan mucho más. El vidrio es barato, los materiales luminiscentes son baratos, lo que hago es coger la luz del sol y enviarla a los bordes. La celda solar únicamente está en los bordes. Reduzco tamaño, abarato costes. Concentrador solar luminiscente. Y además esto es semitransparente. Luego entonces, esto podría ser, por ejemplo, la ventana de mi casa. Yo tendría una ventana que captura la luz del sol, la envía a los bordes y celdas solares la convierten en electricidad. No sé si podéis ver ahí la demo girando. Bueno, para que veáis que no es ningún fotomontaje, traje aquí el dispositivo real. Esto es una ventana fotovoltaica. Al llegarle la luz del sol, la atrapa, la envía a los bordes, la convierte en electricidad y gira esta pequeña hélice. Como estamos en un interior, traje esta linterna que hace las veces de sol. No sé si lo podéis apreciar. Ventanas fotoeléctricas, ventanas que atrapan la luz del sol y la convierten en electricidad. Bien, son estas pinturas las que tienen esa capacidad de, al depositarlas sobre una ventana, sobre un vidrio, convertirlo en una pequeña central fotoeléctrica. En todo caso, aquí tengo un pequeño problema. O sea, concentro la luz muy bien, pero aquí solo cojo el verde. Decíamos que el silicio solo cogía el rojo. ¿Qué tengo que hacer? Pues diseñar un conjunto de pinturas, cada una de las cuales atrapen un color del sol. Ahí tengo unos materiales conocidos como puntos cuánticos, cada uno de los cuales atrapa un color del sol. Abajo están en disolución, entonces al mezclarlos tendré una pintura que captura todos los colores del sol. Y así fue como logramos ya hace años un récord de eficiencia en la captura de energía solar. Si el silicio solo me captura el rojo, si un material solo me captura el rojo, lo que hago es diseñar diferentes materiales, cada uno de los cuales capture un color. Y así tengo pues un cóctel que me permite capturar todo el espectro solar. Además, al mezclar los diferentes colores, la resultante será una tonalidad neutra, incolora. Por lo tanto, las ventanas de nuestras casas, sin cambiar su apariencia estética, podrían haber quedado convertidas en pequeñas centrales fotoeléctricas, capaces de atrapar la luz del sol y convertirla en electricidad. Bien, no sé si veis fallos aquí, porque también que nunca os digan que una tecnología es 100% perfecta, os engañan, ¿no? Yo digo que aquí quiero mandar la luz a los bordes, pero parte se pierde por las caras. Estos son pérdidas, lo que no llega a los bordes. ¿Cómo podemos mejorar la eficiencia de este dispositivo? Bueno, como me dijo Pedro que era una charla informal, pues voy a permitirme ese privilegio, con el permiso del director, y si me dejáis, os invito a todos a ir a la piscina. Vamos a hacer un ejercicio de natación sincronizada. No os veo animados. Bueno, pues vamos. Bueno, vamos a hacer un ejercicio mucho más sencillo. Un ejercicio de aplauso sincronizado. Yo voy a aplaudir
y aplaudís conmigo a la vez. ¿De acuerdo? Bien, en todo caso, no os parezca mal, no tenéis tanto mérito. Porque aquí había un líder, un maestro, y lo único que habéis hecho es seguirle. Voy a pediros un ejercicio muchísimo más complejo. No hay líder, no hay maestro. Aplaudid de forma sincronizada. Muy bien. ¿Cómo lo habéis hecho? La respuesta es sencilla. GAN está lleno de seres inteligentes. Pero incluso seres menos inteligentes son capaces de coordinarse sin coordinador. Este es un espectáculo de la naturaleza y esto es lo que se conoce como autoorganización. Coordinación sin coordinador, los estorninos, efectivamente. Precisamente el Premio Nobel de Física del año pasado fue a las personas que trataron de entender cómo se organizan estos sistemas complejos. Bien, pues incluso la materia inerte también se puede sincronizar. Este es un láser, un fascinante invento. En el láser, millones de rayos de luz, de fotones, se sincronizan y van todos en esa dirección. A diferencia de una bombilla, donde los rayos de luz salen en diferentes direcciones, en el láser todos salen en la misma dirección. Bueno, pues lo que tratamos nosotros es de diseñar un dispositivo que se comporte como un láser. Estamos diseñando con nanotecnología un concentrador de forma que al comportarse como un láser, como esos estorninos, todos los rayos de sol salgan por los bordes y no haya pérdidas por las caras. Ese es el próximo paso en el que queremos avanzar. Bien, esto tiene gran aplicación en los tan ansiados edificios de consumo energético casi nulo. Edificios donde yo consuma la cantidad suficiente de energía, donde yo genere la cantidad suficiente de energía y consuma solo esa cantidad de energía. En una casa de campo es relativamente sencillo. Yo podría tener celdas fotovoltaicas opacas, de las clásicas, en el techo o por la finca. Pero si me voy a un rascacielos, entonces esas celdas opacas solo las podría poner en el techo. Las celdas de silicio de siempre. Eso no es suficiente para abastecer el edificio. Pero si yo tengo una fotovoltaica semitransparente, la fachada del edificio podría ser un elemento activo de captura y generación de energía. Pensad en ese edificio, esas fachadas recubierto con vidrios que generan energía. Por lo tanto, esta tecnología es una tecnología muy prometedora, fotovoltaica semitransparente, para caminar a esos edificios de consumo energético casi nulo. No solamente esto encuentra aplicación en la integración arquitectónica. ¿Cuántas veces salís con el móvil y os quedáis sin batería? Sobre todo los que estáis en edad de ligar y estáis hablando, pues os quedáis sin ella, ¿no? Sería fantástico que pudiésemos también poner estas pinturas para atrapar la luz del sol y recargar el móvil. Y así, en el futuro, podríamos tener, hipotéticamente, un móvil que se cargase con la luz del sol. ¿De acuerdo? Como veis, ahí tengo dos aplicaciones diferentes. Pero en el fondo de todo esto subyace lo siguiente. La casa necesita energía. El móvil necesita energía. Ya Darwin lo decía, las jirafas necesitan energía. Y en la teoría de la evolución, las jirafas con el cuello más alto sobrevivían y morían las que tenían el cuello más bajo. ¿Por qué? Porque esas del cuello alto eran capaces de capturar alimentos, en definitiva energía. Este es otro animal, el guepardo. Este no es herbívoro, es carnívoro. Tiene que correr detrás de una presa para obtener energía. Detrás de una presa muy rápida, la gacela. Pero por fortuna, él es todavía más rápido. El guepardo es el animal más rápido del planeta con una velocidad punta de 120 km/h.
que sois jóvenes, aquí hay muchos, quizás no os suene esta música, pero los que somos un poco mayores nos suena ya. Bueno, al final el guepardo acaba cazando a la gacela. El guepardo no tiene ningún instinto asesino, simplemente tiene que cazar a la gacela para obtener energía. Pero fijaros qué contradicción. Para cazar a la gacela y comerla y obtener energía, previamente tiene que gastar energía corriendo detrás de ella. Es como una contradicción, ¿no? Para generar energía, gasta energía. ¿Creéis que gasta más energía corriendo detrás de la gacela o que recupera más energía comiéndola? Efectivamente, recupera más energía comiéndola. Un balance energético positivo. Ha habido especies a lo largo de la evolución que gastaban más energía corriendo detrás de la presa que la que luego recuperaban comiéndola. Esas especies se acabaron extinguiendo. Bueno, pues ¿por qué pongo esto en una charla hablando de energía? Porque aquí hay un análogo. Para sacar petróleo del fondo del mar hay que gastar petróleo. Nos pasa igual a nosotros. Para generar energía hay que gastar energía. Y voy a poner aquí una fórmula, con vuestro permiso, la única fórmula de la charla que me encanta. Es una fórmula que inventaron los americanos. Tasa de retorno energético es energía retornada por unidad de energía invertida. Por ejemplo, la tasa de retorno energético del petróleo actual es de 10. Quiere decir que yo tengo que gastar un barril de petróleo para sacar 10. Esta fórmula a mí me gusta porque es la que se basa en aspectos puramente energéticos. La energía fluctúa por muchas otras cosas, que os voy a contar, por guerras, por más cosas, pero si nos abstraemos de todo esto, pues esta es una fórmula puramente energética. ¿Cuánta energía gasto para sacar tanta cantidad de energía? No sé qué os parece este número, si os parece bien. Hace un siglo, la tasa de retorno energético del petróleo era 100. Hace un siglo, gastábamos un barril de petróleo y sacábamos 100. Un balance de más 99. Lógicamente, al haber menos petróleo, al estar más profundo, cuesta más sacarlo. Bueno, digo esto porque cuando se habla del petróleo, se habla de una fuente de energía que contamina, cambio climático, calentamiento global, es cierto, pero otra cosa que debemos decir es que la tasa de retorno energético cada vez va a menos. ¿Y cómo son otras fuentes energéticas? Ahí las tenéis, porque hay que comparar. El gas natural no va muy allá, la tasa de retorno, 8. Petróleo 10, carbón 12. La solar de los laboratorios Bell, en torno a 12, la que tenemos en las calles, la de silicio. La eólica, un poco mejor, 15. La nuclear, 20. Las simulaciones nos dicen que con estos dispositivos podemos llegar a una tasa de retorno energético de 35. Es decir, gastar una unidad energética y recuperar 35. Pero bueno, también tengo que decir que no somos los mejores. La energía hidráulica es la que proporciona una mejor tasa de retorno energético a día de hoy. Tenemos aquí gente de EDP, de Total Energies, y ellos saben que no hay nada más eficiente que la hidráulica. Lo que pasa es que no tenemos suficientes ríos ni la orografía adecuada para abastecernos exclusivamente de la hidráulica. Y por ello hay que recurrir a otras fuentes como el sol. Bien, seguimos. Estas ventanas no solo pueden servir para generar energía, son claves para la eficiencia energética. Si yo tengo una ventana que no está bien aislada térmicamente y pongo la calefacción en casa, lo que hago es calentar la calle. Mucha de la energía de los edificios se gasta en refrigeración y en calefacción. Hace poco la revista Nature publicó un artículo sobre cómo tendría que ser la ventana perfecta. Y no existía. Tendría que haber dos. Una para el verano y otra para el invierno. En el verano lo que quiero es que salga el calor del interior y que no entre. Lo que ahí se llama radiación térmica, radiación infrarroja es calor. Entonces, esta es la ventana perfecta para el verano. Escapa el calor de dentro, pero no entra desde fuera. Y para el invierno sería al revés. Entra el calor desde afuera, pero no escapa del interior. Bueno, pues hoy lo que se trabaja es lo que se conoce como Smart Window. Una ventana inteligente que puedo regular la cantidad de luz y de calor. Mediante moléculas. Simplemente, si yo tengo aquí una molécula, por ejemplo, pasa la luz. No pasa la luz, pero si la inclino, ya pasa. Bueno, pues este es el concepto de Smart Window en el que se camina hoy, que es muy importante de cara a la eficiencia energética de los edificios. Hace unos meses me preguntaban en esta revista de MIT cómo serían los materiales del futuro y yo decía esto.
los materiales del futuro serán inteligentes y dialogarán con su entorno, proporcionando respuestas específicas a estímulos específicos. En el futuro tendremos inteligencia no solo en las máquinas, sino también en los materiales. Tendremos que tener ventanas capaces de regular el flujo de luz y de calor. Y en eso investigamos en diferentes grupos en el mundo. Bueno, ¿vais bien o cansáis mucho? ¿Vais bien? Pues seguimos un poco. Toyota Mirai. Esto significa futuro. Este es un coche impulsado por hidrógeno. Se dice que el hidrógeno es un combustible ecológico fascinante. El hidrógeno, al combinarlo con oxígeno, genera energía y como residuo únicamente vapor de agua. No es como los combustibles como el petróleo o la gasolina que desprenden CO2. Y ahí tenéis, por ejemplo, un señor repostando en una hidrogenera. Pero el problema es cómo obtener el hidrógeno. ¿De dónde lo obtengo? Una forma de obtenerlo, la más socorrida, es a partir de la electrólisis. Romper la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno. Pero esto es muy costoso energéticamente. Y claro, hay que tener cuidado porque ahora se habla por ahí por los medios de hidrógeno verde, a veces de forma alegre. Si el coche de hidrógeno no contamina, pero esta energía yo la saco quemando carbón en una térmica para generar hidrógeno, el proceso conjunto no es sostenible. ¿Qué puedo hacer? Recurrir, por ejemplo, a la fotovoltaica o a la eólica. Con la fotovoltaica o con la eólica genero electricidad y utilizo esa electricidad para que en un electrolizador el agua se rompa en hidrógeno y oxígeno. En Asturias hay ya proyectos de estos para abastecer a la industria, ¿no? Y entonces sí que puedo hablar de un hidrógeno verde, porque ese hidrógeno se obtuvo de forma respetuosa con el medio ambiente. Me gusta hablar del hidrógeno, creo que inevitablemente caminamos hacia una economía del hidrógeno y creo que el hidrógeno podrá servir para impulsar las renovables, porque un problema de la solar o de la eólica es que son intermitentes. Entonces imaginaros un momento al mediodía donde hay mucha energía solar pero que no se consume. Ese exceso de energía podría utilizarse para los electrolizadores romper el agua en hidrógeno y oxígeno. Por ello yo creo que el hidrógeno va a ser un vector energético importante para facilitar la integración de las renovables. Digo vector energético, no es fuente de energía, vector energético porque sirve para almacenar energía, igual que la batería del móvil. ¿De acuerdo? Y bueno, pues cuando hablo de esto, inevitablemente me acuerdo de mis queridos sobrinos Julia y Nicolás. Esta es una foto con la camiseta de MIT y con MIT, la Catedral de la Tecnología, al fondo. Ahí está Graciela, la madre, está muy contenta. Cuando yo estaba en Estados Unidos, pues hace ya 10 años, les traje un día un coche de hidrógeno. Era un coche que tenía aquí a la derecha un depósito, echabas agua, con una celda solar se generaba electricidad, el agua se rompía en hidrógeno y oxígeno y con ese hidrógeno caminaba el coche. Yo fui a dar una charla al instituto, al colegio de Nicolás, pero antes de ir a dar la charla, él ya había dicho a los profesores, mi tío tiene un coche que camina con agua. Yo le dije, no, Nicolás, no es con agua, es con hidrógeno. Dijo, el coche camina con agua. Y tenía razón, porque ya Julio Verne, en el año 1875, decía, creo que un día el agua será un carburante, que el hidrógeno y el oxígeno que la constituyen, utilizados solos o conjuntamente, proporcionarán una fuente inagotable de energía. El agua será el carbón del futuro. Ese es el futuro realmente. Tendremos que romper el agua con energías renovables para generar hidrógeno y oxígeno. Investigamos en tecnologías más novedosas y para ello nos inspiramos en la naturaleza, en las plantas. La naturaleza es una gran fuente de inspiración. Las plantas, sin células solares, simplemente con la radiación solar, son capaces de coger el agua y romperla en hidrógeno y oxígeno. El oxígeno lo liberan, lo respiramos, el hidrógeno lo combinan con otros compuestos químicos y son los carbohidratos los alimentos de las plantas. Bueno, pues en diferentes grupos del mundo estamos investigando lo que se conoce como fotosíntesis artificial. Desarrollar nanomateriales que haciendo uso únicamente de la radiación solar podamos romper el agua en hidrógeno y oxígeno. Esto está en un estadio de investigación temprano, pero de lograrlo será un paso importante hacia la tan ansiada economía del hidrógeno. Captura y generación hablamos, las ventanas fotovoltaicas, almacenamiento, el hidrógeno, porque decimos que es un vector energético
no una fuente de energía. Y otro gran problema es el transporte. Estos son los 3 grandes problemas de la energía. Genero electricidad en una hidráulica y la tengo que llevar a mis casas, aquí para los DDP, ¿no? ¿Cómo hago? Pues necesito cables. Esos cables contaminan el paisaje y son fuente de pérdidas. Parte de la energía se pierde en forma de calor, el conocido como efecto Joule. Se investiga el desarrollo de superconductores, cables que transporten la corriente eléctrica sin pérdidas. Pero para que eso funcione, tiene que estar a temperaturas bajísimas, de menos 200 grados centígrados. Luego no es operativo a escala real, a escala industrial. Este señor, Nikola Tesla, tuvo un sueño: construir una torre que abasteciese de electricidad inalámbrica a todo el planeta. Nikola Tesla no pudo finalizar su sueño por falta de financiación, pero hace unos años en MIT desarrollaron el primer prototipo de electricidad inalámbrica, electricidad que circula sin cables. Aquí a la derecha está el emisor, a la izquierda está el emisor, a la derecha el receptor, y la energía viaja de forma inalámbrica y se enciende la bombilla. Lo que tengo es una bobina nanoestructurada, con agujeritos pequeños, por ahí circula una corriente eléctrica, se genera un campo magnético, la bobina de la derecha siente el campo magnético y hace el proceso inverso. Lo convierte en un campo eléctrico y se enciende la bombilla. Bueno, pues de esa investigación crearon una spin-off, Witricity, transferencia inalámbrica de energía eléctrica. Igual que hoy tenemos Wi-Fi, transferencia inalámbrica de datos, en el futuro tendremos Witricidad, transferencia inalámbrica de energía eléctrica. De hecho, este es el único cable que nos queda por cortar, el de la corriente. O sea que en el futuro yo tendré una sala como estas, en el techo tendré el emisor y debajo del ordenador o del móvil tendré el receptor. Os veo escépticos, por si acaso traje un dispositivo. Hacéis muy bien. En ciencia hay que verificarlo todo experimentalmente. Esto es el emisor. Y aquí lo que tengo es un receptor. Como podéis ver, la energía viaja de forma inalámbrica. Energía eléctrica que sale de aquí del emisor, llega al receptor y se enciende la bombilla. Lógicamente, si separo mucho, ya no llega, pero puedo hacer uso de estos repetidores que me permiten escalar la distancia. En realidad yo podría tener aquí una sala con emisores en el techo, con repetidores por las paredes, y todos mis dispositivos electrónicos se cargarían inalámbricamente. Esto no tiene nada que ver con estos cargadores de iPhone, por ejemplo, inalámbricos, porque ahí tiene que estar el teléfono en contacto con la alfombrilla. Aquí no. Witricity, transferencia inalámbrica de energía eléctrica. Si os fijáis, entre los inversores de esta compañía, las compañías necesitan inversores que os voy a contar, está Toyota. ¿Por qué? Porque Toyota quiere cortar el cable al coche eléctrico. Quiere que en el futuro lleguemos al garaje, aparquemos el coche y el coche se cargue inalámbricamente. Ahí ves una reproducción, una simulación. Esto es electricidad inalámbrica estática. Yo llego a mi garaje, dejo el coche y sin falta de enchufar se recarga. En MIT han demostrado el concepto de electricidad inalámbrica dinámica. No sé si os acordáis, los que somos viejos sí, del escalestri, ¿os acordáis? Que se alimentaba a través de la carretera, pero había un contacto físico. Bueno, pues hoy se han demostrado el concepto de electricidad inalámbrica dinámica. En el futuro, debajo de las carreteras tendremos un emisor, el coche tendrá un receptor y mientras camina, coge electricidad de la carretera, de forma inalámbrica. Electricidad inalámbrica dinámica. Bueno, esto requeriría obviamente la inversión multimillonaria de un país, tendríamos que electrificar nuestras carreteras, aunque ya se hicieron cosas similares con los trenes, ¿no? Entonces quizás esto no sea tan a la vuelta de la esquina, pero lo que está claro es que la electricidad inalámbrica estática la veremos. Cortaremos ese último cable que nos queda por cortar. Y aquí hay médicos como Aitana, esto también tendrá aplicaciones en el sector médico. Muchas veces un paciente que tiene un marcapasos, al cabo de 10 años hay que hacerle una pequeña cirugía
por pequeña que sea, para cambiarle la batería. En el futuro podrá recargar ese marcapasos o cualquier implante quirúrgico de forma inalámbrica. ¿De acuerdo? Bueno, ¿sigo un poco más o...? Bueno, vamos a un poco nada más. Le voy a contar simplemente dos pinceladas de iluminación y luego abrimos turno de preguntas. Esta bombilla, esta iluminación artificial, esta bombilla clásica de Edison la retiramos del mercado porque era muy ineficiente energéticamente. Si toco esa bombilla, me quemo, porque el 95% de la energía se pierde en forma de calor y solo un 5% es luz. Llegaron entonces estas otras bombillas, las LED, mucho más eficientes energéticamente. Prácticamente todo es energía lumínica. Sin embargo, la calidad lumínica es mucho peor. Fijaros que muchas veces tiene este tono blanquecino. Las luces incandescentes imitan mucho mejor al sol. Fijaros que esa tonalidad se parece mucho mejor al sol. Luego, ¿cómo podemos combinar lo mejor de ambos mundos? Una bombilla que sea eficiente energéticamente y que proyecte una luz similar al sol. Bueno, para no aburriros, voy a poneros un poco de dibujos animados. Esto es la película Cars. Bueno, pongo esta película porque cuando se hizo esta película, es la película de dibujos animados con mejores efectos lumínicos. Ficharon un montón de científicos especializados en luz, en nanofotónica, y muchos laboratorios se quedaron vacíos. La luz se puede transmitir como una ventana, se puede absorber como un cuerpo negro o se puede reflejar como un espejo. Eso es lo que siempre nos contaban en los colegios. La luz se puede transmitir, absorber o reflejar. Pero nosotros hacemos algo diferente y es convertir la luz. Convertir los colores de la luz. Es como una máquina de monedas, de cambio. Meto un billete de 5 euros y sale de 5 euros. Salen 5 monedas de euro. Es lo que se llama conversión espectral. Y para ello recurrimos a unos materiales conocidos como materiales luminiscentes, nuevamente. Absorben y remiten luz. Entonces hacemos un cóctel de ellos para que absorban luz de un color y la emitan de otro color. Eso lo podemos integrar en un polímero, en un plástico, y lo que tengo aquí es un conversor espectral. Fijaros que esto es una bombilla LED, esto que tengo aquí es una pequeña bombilla. Esto es muy blanco, pero si le pongo esto, estamos aquí como un día de playa. ¿De acuerdo? Lo que hago aquí es convertir los colores de la luz. Aquí tengo la eficiencia lumínica de una bombilla LED y la calidad de la luz, la calidad espectral de una incandescente. Tenemos, en definitiva, bombillas que imitan al sol. Nosotros evolucionamos con el sol y nos sentimos mucho mejor desde el punto de vista no solo de percibir los colores, sino desde el punto de vista de los ritmos biológicos con una luz similar al sol. Bueno, no me quiero enrollar mucho más. En el futuro ya, para terminar, las bombillas no solo van a servir para iluminar, van a ser el punto de acceso a la Internet inalámbrica. Esto es LiFi, Live Fidelity. La bombilla va a ser mi punto de acceso a Internet. O sea que si Amelia quiere navegar, está bien situada porque se pone debajo de la bombilla y chupa datos. ¿Qué diferencia hay entre Wi-Fi y LiFi? Wi-Fi, ondas de radio, LiFi, ondas de luz. Pero ¿cómo puedo hacer para que la luz transmita datos? Al final la informática son ceros y unos. Pasa o no pasa corriente. Entonces lo que tengo que tener es lo siguiente. Puedo decir luz encendida, un 1, luz apagada, un 0. En el futuro tendré un montón de luces parpadeantes. Ese parpadeo será la forma de transmitir datos. No os preocupéis. Parpadearán muy rápido y será imperceptible al ojo humano. Nosotros veremos una bombilla que está encendida, pero que está transmitiendo datos porque parpadea muy rápidamente. El teléfono entonces recibirá datos, recibirá luz y también los emitirá, la emitirá, porque la comunicación es siempre bidireccional. Bueno, pues, ¿qué ventaja tiene
LiFi frente a Wi-Fi. Nada hay más rápido que la luz, nos decían. Evidentemente, LiFi va a ser mucho más rápido que Wi-Fi, tanto en subida como en bajada de datos. Y además, va a ser mucho más seguro. Confesad, ¿cuántas veces le habéis robado la Wi-Fi al vecino? Se puede, porque la Wi-Fi son ondas de radio y atraviesan paredes. Pero si yo cierro la puerta y las cortinas, la luz no escapa. No podré robar la Wi-Fi al vecino. Esto es importante sobre todo para empresas. Los datos son valor y puede haber ciberataques como hay, ¿no? Luego LiFi proporcionará un entorno de navegación mucho más seguro. Incluso podríamos tener aquí un conjunto de lámparas, cada una de las cuales envíe datos a diferentes portátiles. En definitiva, estas luces LED, que en el futuro iluminarán nuestras ciudades, serán también el punto de acceso a la Internet inalámbrica del futuro. La nanotecnología, estos materiales, lo están haciendo posible. Maybe I didn't treat you quite as good as I should. Bueno, si os fijáis, también aparecía ahí un hospital, un quirófano. Un quirófano es peligroso tener wifi, ondas de radio, puede interferir con la electrónica de los aparatos. Sin embargo, las ondas de LiFi serían mucho más seguras para un entorno quirúrgico. Bueno, estuvimos hablando de la energía y del potencial de la nanotecnología para la energía y ya, como punto final, me acabo de dar 5 minutos de prórroga al árbitro, pues vamos a una aplicación que ha cambiado nuestras vidas, que son las vacunas de ARN mensajero que hacen uso de nanotecnología. En una vacuna convencional, esto es el coronavirus, lo que se hace es introducir el virus debilitado o atenuado. Entonces nuestro cuerpo reacciona fabricando anticuerpos, nuestras defensas. Pero claro, muchas veces un virus no suficientemente atenuado pues puede dar problemas. Y además, atenuar un virus lleva meses. Lo que se hizo en tiempo récord fue escribir unas instrucciones en ARN mensajero. Unas instrucciones para que nuestro cuerpo reaccione fabricando anticuerpos contra el coronavirus. ¿Qué problema había? Que ese ARN mensajero, al introducirlo en el cuerpo, rápidamente se degradaba. Hubo que envolverlo en unas nanopartículas que lo protegían. Esas son las claves de las vacunas de ARN mensajero como Moderna o Pfizer. Un trozo de ARN mensajero que le dice a nuestro cuerpo fabrica anticuerpos contra el coronavirus y una nanopartícula lipídica de grasa que lo protege. Sería el análogo de esto. Pensemos un náufrago en una isla. Escribe un mensaje para que le salven en un trozo de papel. Ese papel, si lo lanza al mar, se degrada. Lo protege en una botella, la nanopartícula. Las dos cosas son importantes, el mensaje y el protector. Lo mismo pasa aquí. Aquí se juntan dos disciplinas, la biotecnología, el ARN mensajero, la nanotecnología, el contenedor que lo protege. Por eso, aunque yo ya hablé de nanotecnología, yo creo que el siglo XXI va a ser el siglo de lo interdisciplinar. Diferentes disciplinas tienen que unirse para resolver grandes retos de nuestra era, como la salud humana o el cambio climático. Y este es uno de los padres, Robert Langer, de las vacunas de ARN mensajero. Esta es una foto que tenemos, éramos más jóvenes, yo estaba más delgado también, hace unos 10 años, y esto es un día en Boston, hace 10 años, 12 años ahora mismo. Yo lo encontré a las 2 de la mañana de un sábado en Boston, en los laboratorios, le dije, ¿qué haces aquí? Y me dice, ¿el qué haces tú? Y yo le dije, bueno, tú eres un científico consagrado, ¿cómo estás a las 2 de la mañana aquí y no tienes al becario, ¿no? Y me dijo él, ven, te voy a enseñar una cosa. Dijo, mira, estoy desarrollando unas nanopartículas para proteger a ARN mensajero. Esto en el futuro va a tener un potencial terapéutico tremendo. Creó una empresa moderna, que es la que hoy nos suministra vacunas. Digamos que vino a hacer las vacunas de ARN mensajero, pero sobre todo vi cómo estas nanopartículas eran claves para proteger al ARN mensajero. Bueno, espero haberos convencido del potencial de la nanotecnología, de la tecnología en general, para afrontar algunos de los más grandes retos de la humanidad.
Empezamos la charla con imágenes de este pálido punto azul y con imágenes de este pálido punto azul quiero terminar la charla. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Sí, que sepas que ha sido el aplauso más largo de lo que llevamos charlando en GAM, ¿eh? Muchas gracias. Pasamos a la parte de charlando, así que si alguno se anima a hacer alguna pregunta, me levanta la mano, le paso el micro, dice su nombre, la empresa y adelante. Y Amador encantado de responder, así que ánimo. Buenas, hola, yo soy Lucía San Pedro, soy de Total Energies. Muchísimas gracias, Armando, por esta charla tan súper interesante y a la vez amena y divertida. Gracias también a GAM por la invitación. Yo, bueno, simplemente plantear que hemos visto cosas muy interesantes, pero a veces parece un poco futurista. ¿Qué podemos plantear para hacer un trabajo de colaboración, un proyecto bueno, bonito, barato, algo fácil para empezar? A colaborar juntos, vamos, como empresa. Buena pregunta. Sí, buena pregunta, Lucía. Los centros de investigación nos financiamos muchas veces con el ministerio, que pedimos proyectos para autofinanciarnos, y también pueden ser las empresas. Bueno, pues siendo una empresa energética, a un proyecto sencillo serían las ventanas fotoeléctricas, ¿no? Un proyecto, vamos... que nos ha encantado, además, ¿eh? Muchas gracias. Dicho esto, como también tengo gente en EDP y Total Energies, les tengo cariño, también tengo que deciros que la realidad. Las ventanas están en lo que llamamos fotovoltaica de tercera generación. Y en el mercado está la fotovoltaica de primera generación. Es decir, nadie ha conseguido tumbar al silicio. O sea, es algo... O sea, yo estaba en Estados Unidos cuando, por ejemplo, Alan Higger creó Conarca, una empresa de células solares basadas, flexibles, y lo que hicieron los chinos, que eran los fabricantes de todos los paneles solares, o de la mayoría, era bajar mucho el precio. Acabaron tumbando a la empresa. Y así están haciendo con todo. Ese es el camino. Los chinos han ido bajando la fotovoltaica cada vez más. Entonces, las tecnologías emergentes nos cuesta despegar. Entonces, encantados de colaborar, pero también te digo que tiene un riesgo, Lucía, por eso quiero ser honesto, ¿no? Que a día de hoy nadie ha conseguido tumbar el silicio. Para que os hagáis una idea, los chinos están vendiendo las celdas solares por debajo del precio de coste. Es decir, si la celda solar cuesta 20, si la mano de obra cuesta 10 y los materiales otros 10, 20, la venden por 15. Entonces, claro, están comiéndose el mercado. Supongo que en un momento dado esto tendrá que equilibrarse, ¿no? Pero lo cierto es eso, que vamos muy por delante en el laboratorio de lo que está en el mercado. Aquí, por ejemplo, empresas de
celdas fotovoltaicas. Está, por ejemplo, me viene a la cabeza Lucín Solar en Asturias, hay muchas, pero todas, Abengoa, todas usan esa base de fotovoltaica. Entonces, bueno, yo creo que podemos hablar y colaborar, sí. Muy bien, gracias. A ti. ¿Alguno más? Hoy cuando habléis nos avisáis, ¿eh? Para apuntarlo. ¿Alguno más que se lance y haga una pregunta? Francisco Velasco, si no. Está bien. Sobre el hidrógeno, el principal problema ahora mismo de que el hidrógeno sea una posible fuente, bueno, no es en sí una energía, sino un Vector energético. un eso. vector Eso energético. es. Pero que eso lo podemos aplicar, digamos, a soluciones ecológicas. Ahora mismo, ¿el problema cuál es? La capacidad de producirlo, el coste de almacenarlo, ¿cuál es el problema Sí. actual? O sea, hay dos grandes problemas con el hidrógeno y es cómo obtenerlo y cómo almacenarlo de forma eficiente. O sea, el hidrógeno es el elemento, hidrógeno monoatómico, es el elemento más abundante del universo, pero claro, para obtener el H2, la forma más ecológica es a partir del agua. Entonces, mucho de otro hidrógeno se obtiene del gas natural, otros gases, y es un proceso que contamina. Es un hidrógeno que a veces se llama marrón, hay muchos nombres, ¿no? Cuando hablamos de hidrógeno verde, es uno que se genera, pues por ejemplo, así. Entonces, de forma respetuosa con el medio ambiente. O sea, realmente, cuando tú tienes que romper la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno, gastas un montón de energía, más que la que liberas cuando luego usas el hidrógeno como vector energético. Entonces, ¿la solución qué es? Pues es, por ejemplo, usar celdas solares, el sol es gratis, entonces, aunque sea mucha energía, no me cuesta. Entonces, ese es un problema. Ahora voy a entrar más en detalle. Otro problema es el almacenamiento. El hidrógeno, digamos que es muy volátil, ocupa muchísimo, entonces hay que comprimirlo. Es hidrógeno a presión. Bueno, ahora ya nos dicen los coches, los fabricantes, como tú también hay, que es totalmente seguro, porque bueno, el hidrógeno es volátil y es inflamable, pero se puede comprimir a altas temperaturas, a altas presiones de forma segura. Y bueno, pues si hay coches será cierto. Pero claro, comprimir requiere energía. Otra forma sería en forma líquida, pero tendríamos que ir a 200 y pico bajo cero, con lo cual tampoco es viable. Entonces, es un problema de costes, digamos, por una parte, obtenerlo y por otra, almacenarlo. Y luego es un problema también de logística. Distribuirlo también, por supuesto, efectivamente. Y un problema de logística porque, a ver, aquí nos enfrentamos con que es un poco como con lo que se llama en termodinámica. ¿Qué va antes, la gallina o el huevo? Te decían, por una parte la gallina, porque tiene el huevo, pero por otra parte el huevo, porque tiene que nacer la gallina. Aquí probablemente para que el hidrógeno se triunfe, pues tiene que haber un gran proyecto. Ahora parece ser que va a haber uno de Arcelor, donde pone 1.000 millones de euros, el gobierno de España otros 1.000 millones. Entonces en Castilla-La Mancha habrá un montón de celdas solares fotovoltaicas, cogerán la luz del sol, la convertirán en electricidad, irá a los electrolizadores, se generará hidrógeno, y ellos dicen que en este caso por hidrogenoductos vendrá Arcelor. Entonces en este caso, que yo creo que es lo que tiene que hacerse, está el productor y el consumidor. Y por eso se puede hacer un proyecto multimillonario de 2.000 millones de euros, ¿no? Por ejemplo, si preguntamos ahí, y yo creo que sí que caminamos hacia esa economía del hidrógeno, en grandes proyectos, pues por ejemplo para hacer lo que se llama ahora acero verde, o cosas de estas, ¿no? O fertilizantes como amoníaco a partir de hidrógeno verde. Elon Musk, este gran gurú tecnológico de nuestra era, él dice que no ve el coche de hidrógeno como alternativa al eléctrico. Y dice, y no lo digo porque yo tengo una empresa de coches eléctricos, si quisiera fundaba una de la otra. Bueno, y será verdad, ¿no? El caso es que, claro, ahí todavía lo que él dice es que lo ve a muy largo plazo, porque todavía la logística sería mucho más compleja. Tendríamos que montar una red de hidrogeneras por todo el país. Tendríamos que generar el hidrógeno, transportarlo, montar esas hidrogeneras, y a día de hoy, bueno, pues el coche eléctrico, las baterías van siendo más, con más duración, más autónomas, van cargando más rápido. Entonces, Elon Musk dice eso. También es verdad, bueno, pues sí que es verdad que él tiene una empresa de coches, puede tener intereses. Y también es verdad que cuando Elon Musk dice algo, la bolsa tiembla y cambia. Cuando Elon Musk dijo que él veía el coche eléctrico mucho mejor posicionado que el de hidrógeno, las acciones bajaron en el coche de hidrógeno. Bueno, en definitiva, yo creo que es un problema de almacenamiento, de obtenerlo, y también de transporte, como decía Pedro Luis, y que requiere una logística y una inversión multimillonaria. Pero yo creo que entonces caminamos hacia esa economía del hidrógeno, pero que antes se verá, por ejemplo, en la industria. El coche de hidrógeno, yo estoy de acuerdo con Elon Musk, que tardará un poco más en imponerse de forma masiva y que el eléctrico le lleva cierta ventaja. Ya hay coches de hidrógeno funcionando, pero hay muchísimos más eléctricos, ¿no?
Solo, y ahora te paso No, el es una micrófono. opinión también, ¿no? Sí, sí, sí. Yo que soy, no tengo formación técnica y veo digamos, los procesos mucho más creativos, más sencillos. Sería algo impensable el que esas Hidrogeneras. hidrogeneras fuesen los actuales huertos solares que vemos y que lo único que necesitan es recibir agua para hacer la electrolisis, generar hidrógeno y que nosotros con una manguera enchufemos el hidrógeno. Totalmente. Ese sería el ideal. Es decir, Y eso es un problema de inversión. sí, ¿sí? claro, quiero decir, a ver, realmente tú imagínate, para que eso sería lo ideal, porque además ahorrarías el transporte. Es decir, si tú tuvieses una gasolinera, donde alrededor, o sea, una hidrogenera, Sí. en vez de gasolinera, hidrogenera, donde tú tuvieses pegado a la misma un electrolizador y un montón de palcas fotovoltaicas que rompiesen esa agua en hidrógeno y oxígeno, eso sería la solución, porque ahorrarías el tema del transporte. Pero eso requiere una inversión multimillonaria, claro. Es un problema de... Como la necesita la nuclear, la... Por supuesto, por supuesto. la- Es decir, el ITER la de térmica. Barcelona, es el ITER de Francia, pues es una inversión multimillonaria. Correcto. Sí, sí. O sea, Está que es claro. voluntad política. Vale, vale. Más o menos. Bueno, es voluntad, sí. Política, intereses económicos. Y también etcétera. intereses económicos. Es decir, ahora, por ejemplo, pues lo digo, este proyecto que habréis visto por la prensa, pues según anunciaron, el gobierno de España pone 1.000 millones para el acero verde, 1.000 millones de euros, y que fue cuando estuvo aquí el señor Mittal hace 6 meses, y Arcelor otros 1.000 millones. Son 2.000 millones en total, que probablemente sean más. Entonces, claro, son cifras muy complejas, ¿no? Ujú, sí, correcto. No te escucha la gente de fuera. Amador, nombraste el ITER. O sea, yo creo que el ITER debe llevar 15 años o 20 años. Llevamos ahí invirtiendo dinero. Sí. ¿La fusión va a ser una alternativa? Bueno, pues muy buena pregunta, Pedro, porque cuando la gente dice la fusión nuclear va a ser la bomba, ¿no? Va a ser la solución a todos los males, ahí vimos que la tasa de retorno energético es de 10. Y el ITER hizo bien los números. Es decir, que tú tendrías que invertir en una unidad para generar 10. El ITER realmente, o sea, como reactor de fusión, el ITER al final lo que hace es un sol a miniatura. Es un sol en miniatura. En el sol tenemos unas temperaturas altísimas, se combinan átomos, se funden, por eso se llama fusión nuclear, se funden los núcleos y se libera energía. Pero claro, para simular eso en la Tierra tenemos que tener un plasma, tenemos que estar en un estado de levitación magnética, lo cual requiere temperaturas, lo cual requiere superconductores con temperaturas bajísimas y es un proceso. Entonces, bueno, pues es una tasa de retorno energético del 10, podrá ser una más, yo no creo que sea el futuro. También yo creo, Pedro, no sé si lo compartes, aunque yo trabajé en solar, yo creo que el futuro será un mix energético. Es decir, Siempre lo fue. yo creo que tendremos que caminar hacia que efectivamente el petróleo tenga menos peso, más las renovables, la nuclear será una parte y será un coste energético, ¿no? La ventaja de la solar es que es descentralizada. Es decir, y está libre, por ejemplo, de tensiones geopolíticas, como ahora puede pasar. Yo si tengo mi casa con placas solares, pues no me afecta una guerra. Pero si la central nuclear está en Francia, podría haber otros temas, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una opción, o sea, no es que sea La panacea. la panacea, como dicen, ¿no? Porque la tasa de retorno energético es de 10, pero sí que puede ser un factor a añadir, ¿no? Es decir, puede ser una parte del cóctel, yo que sé, la parte del cóctel. ¿Y las nucleares, vamos a ver nucleares más seguras, más eficientes, o sea, menos, de menos riesgo, digo, social, o sea, de menos riesgo o de menos A ver, estigma social? yo creo que una nuclear como la del ITER es muy segura. De hecho, ahora mismo pararon las obras porque había problemas de seguridad. O sea, que el día que esté terminada, que haya mucho tiempo, va a ser muy segura. Otro caso es la eficiencia, ¿no? Que dices, tanto dinero y al final la tasa de retorno energético es como la del carbón. Bueno, es verdad que no contamina, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que el tema de seguridad es un tema que a día de hoy no va a ser un problema y que va a estar bastante solucionado. El tema es que la tasa de retorno energético no es muy grande Vale. y es difícil que lo sea, porque ¿cómo podría solucionarse el tema de algo como el ITER? Que hiciésemos un superconductor, un material que conduce la electricidad sin pérdidas y que además crea un campo magnético levitante, para que levite el plasma, ¿no? Porque si no hay que tener altas temperaturas. Claro, si lo hiciésemos a temperatura ambiente, abarataría muchísimo, pero a día de hoy estamos muy lejos de eso. Los superconductores necesitan bajísimas temperaturas y esto, claro, para enfriar eso requiere energía. O sea, nuevamente, para generar energía hay que gastar energía, ¿no? Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, que creo que compartimos, yo creo que va a ser un elemento más, pero no va a ser la panacea, como a veces se vende, ¿no? Mi opinión, humilde. A no ser que haya un descubrimiento revolucionario, que de repente hay un superconductor a temperatura ambiente y cambian las reglas de juego, ¿no? A lo mejor tú puedes decir algo más de opinión, ¿no? Que decir, todos podemos opinar. Y todos, porque además es complicado hacer, como decía el Nobel de Física, predecir es complejo, sobre todo el futuro, ¿no? O sea, que todos nos vamos a equivocar, ¿no? ¿Había ahí alguien por ahí?
Ricardo, ¿era? No querías. ¿Tú, Ricardo, quieres? ¿Seguro? ¿Qué tal, Amador? Soy Daniel también de Total Energies y yo tenía una duda de, al final en estos centros tecnológicos desarrolláis mucha tecnología, pero ¿cuánto tarda en llegar al mercado real? Es decir, ¿cuánto tarda en darse una solución de producto para...? Supongo que irá mucho en la voluntad de empresas de sacar productos, ¿no? Utilizando esa tecnología, pero más o menos ¿cuánto es el tiempo que tarda en llegar al consumidor final, toda esa tecnología? Bueno, pues mira, te voy a hablar no solamente de un centro tecnológico, sino en general, bueno, por ejemplo, de MIT, de un centro tecnológico que es la que te da la tecnología, Instituto de Tecnología de Massachusetts. Ellos decían que en promedio, pues, el producto que llega, en promedio unos 15 años, desde que está en el laboratorio hasta que llega al mercado. Porque claro, hay que, no solamente que sea eficiente, sino que sea barato, bajos costes, pero mucho de lo que está en el laboratorio no llega al mercado. Y de hecho, porque es más complejo, al final hay otras reglas de mercado. Tiene que haber inversores, tienen que creer en la tecnología. Y de hecho en Europa concretamente, tenemos que ser honestos y decir la realidad, en Europa se habla del Valle de la Muerte. La cantidad de productos que están en el laboratorio y que no consiguen llegar al mercado. Entonces, ahí tenemos algo que solucionar. Muchas veces se echa la culpa a las empresas. No, nosotros tenemos también la culpa. Porque nosotros tenemos que saber vendernos ante la empresa y hacernos atractivos, ¿no? O sea, que la culpa probablemente sea de todos. Pero en Europa tenemos especialmente ese problema. Y ya que lo preguntas, voy a ponerte un ejemplo. MIT, yo estaba allí cuando se cumplió el 150 aniversario. ¿Cómo nació MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts? Por lo siguiente. Porque el gobierno americano decía, estos de Harvard son la universidad número 1 del mundo en número de artículos, número de publicaciones, una docencia tremenda, pero resulta que el teléfono lo inventan en los laboratorios Bell, lo otro en esta otra empresa. No son capaces de mover del laboratorio al mercado. Dijeron, vamos a crear un departamento de Harvard que sea capaz de hacer eso. Y al final, como no encajaba, crearon algo diferente que era el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que sirvió para mover esa carrera del laboratorio al mercado, Witricity es un ejemplo, y que sirvió también, bueno, pues para animar a otras universidades americanas. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, siendo honestos, mucho de lo que hay en los laboratorios, en universidades, en centros tecnológicos, no llega al mercado. Y luego, si queremos decir cuánto llega, bueno, pues podríamos aplicar esa regla de unos 15 años. O sea, esto probablemente, cuando llegue a implantarse de forma masiva, sean 15 años. Esto, por ejemplo, que es a mí me parece una tecnología fascinante, les costó mucho encontrar inversores. La electricidad inalámbrica. Y uno de los problemas que tenían era que la gente, cuando decías electricidad inalámbrica, eso mete miedo a nivel de salud, ¿no? O sea, porque, bueno, ya te hablan de las ondas, que si pueden tal, pues decían electricidad inalámbrica. Ellos tuvieron que hacer demostraciones de que realmente esto es totalmente seguro. ¿Por qué? Porque esto no es la inducción clásica. Si yo salgo afuera, hay un montón de ondas de radio. Y si pongo 97.5, solo cojo esa. En la inducción clásica, el emisor manda un montón de ondas electromagnéticas de diferentes frecuencias. Y el receptor solo coge una. El resto las pierde. Por eso es poco eficiente. Pero además, como hay ondas electromagnéticas de múltiples frecuencias, alguna podría interferir con el cuerpo humano. Aquí se escoge una frecuencia que no interfiera con el cuerpo humano, que seamos transparentes. Entonces, se ha demostrado que esta tecnología es totalmente segura. Esto es un campo magnético resonante. Emite una frecuencia específica y se recoge una frecuencia específica. Más seguro y menos pérdidas. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, en el caso de esto, por ejemplo, tardaron, y eso que es MIT con todo el empaque mediático que tiene, tardaron mucho en encontrar inversores porque la gente decía, electricidad inalámbrica me da miedo, ¿no? Entonces, bueno, no soy yo quien dar ejemplo de cómo ver el mercado, porque soy gente de empresa, pero yo sí que reafirmo lo que dice la Unión Europea de que estamos en el Valle de la Muerte, que nos cuesta mover del laboratorio al mercado. No sé si te contesté, pero... Sí, perfecto, gracias. A ti. ¿Alguno más? ¿Se anima? Venga, el último, ¿vale? Para no pasarnos de hora. Sí, Amador, lo que dijiste ahora de la inducción, entonces puede provocar, porque nosotros estamos ofertando muchas cosas, me meto en el mundo de GAM, estamos ofertando los AGVs, los vehículos guiados por láser autónomos, y estamos ofertando carretillas de baterías de litio que se cargan por inducción, se acercan automáticamente a unas placas y se cargan por inducción. Entonces estás diciendo que eso puede perder unas ondas y que eso puede ser dañino para... A ver, tampoco quiero sembrar la alarma social. Por eso te lo pregunto. Quiero decir, A ver si estamos matando a alguien, digo. yo quiero decir, a ver, yo lo que digo es, los americanos dicen, a ver, esto emite una frecuencia que es transparente al agua. Nosotros somos una disolución acuosa, básicamente, en mi caso con algo de colesterol. Entonces,
si esto emite una frecuencia que no hace vibrar la molécula de agua, no pasa nada. Entonces, esto es como ellos lo vendieron. Dijimos, nosotros metimos una frecuencia específica, recogemos una frecuencia específica, somos muchísimo más seguros que la inducción. Fue lo que dijeron. Pero a ver, la inducción es verdad que puede emitir múltiples frecuencias, pero bueno, son campos electromagnéticos débiles. O sea, que nadie demostró, poniéndose en el lado contrario, nadie demostró que eso sea perjudicial. ¿De acuerdo? Esto fue la estrategia que se usaron. Igual que nadie demostró que la telefonía móvil, las antenas, causen cáncer. Hay controversia, pero nadie lo demostró. Entonces, yo diría que no hay problema. O sea que podéis seguir para adelante. No voy encima a venir a hablar mal del producto aquí, ¿no? Que encima aquí invitáis. Muy bien, pues nada, para no pasarnos mucho de la hora, cortamos ya. Tenemos ahora un pequeño cóctel. Quien se quiera quedar puede aprovechar y hacer más preguntas a Amador. Y los que venís de fuera tenemos un pequeño detalle que está ahí para vosotros, una pequeña bolsa. Y yo creo que en nombre de GAM, una vez más, Amador, muchísimas gracias por la charla, por haber venido, por tu tiempo. Y creo que le tenemos que despedir con un fortísimo aplauso. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo Charlando en GAM. Gracias. Ooh, baby, let's